después se sumaron unos campesinos que estaban bloqueando y bloquearon durante casi 2 días la vía panamericana entre Cali y Popayán. Sí, con los Nietos del Quintín, que es una organización indígena del oriente del departamento del Cauca, básicamente de los municipios de Insá y Páez, se logró un acuerdo, pero planteó el contexto. Cuando el lunes en la tarde escuchamos del bloqueo, inmediatamente pues entramos en contacto con los líderes del mismo. Nuestra viceministra de Diálogo Social se desplazó a la zona con un equipo de distintas instituciones del gobierno y, a diferencia de otras épocas, frente a estas mismas situaciones en ese mismo lugar, agilizamos la definición logística para podernos encontrar y hablar con varios elementos. Primer elemento, les dijimos, hombre, no necesitan bloquear para hablar con el gobierno. Este gobierno habla y habla con la gente. Y por ello les proponemos algo. Ustedes quieren que vayamos, la ministra de Vivienda, la ministra de Agricultura, el ministro del Interior, pues vamos. Pero hablemos sin necesidad de ese tipo de acción de presión, y por ello llegamos a la zona y ustedes nos habilitan un carril de la vía. Efectivamente eso se cumplió. Cuando nos sentamos con ellos, le dijimos, bueno, nos sentamos y habilitamos el resto de la vía. Nos sentamos a conversar y les dijimos, mire, ¿cuál es la historia de los bloqueos en el Cauca? Una semana definiendo en dónde se van a sentar, 4 semanas definiendo qué van a hacer, y una semana en donde el gobierno agotado termina firmando unas locuras que no puede cumplir. Y yo puedo mencionarle varios de esos acuerdos. Nosotros queremos ser responsables. Nosotros no vamos a firmar ese tipo de cosas en la presión de una Panamericana. Más bien les proponemos algo distinto. Y mire lo interesante, Ricardo. Les dijimos, mire, 17 y 18, vayan con sus demandas, nos sentamos en Bogotá, traemos las instituciones que tienen que responder a sus demandas. Entre otras cosas, no cosas locas, o sea, mejoramiento de unas vías terciarias, inversión en vivienda, puesto que en esa zona hace más de 10 años hubo una avalancha que afectó a miles de familias y no se ha terminado la reconstrucción. Entonces eso hay que hacerlo. Inversión en salud, proyectos productivos. Dijimos, bueno, sentémonos y allá técnicamente digamos qué puede hacer el gobierno. No generemos locas expectativas que siembren un nuevo paro. Digamos, en estos 4 años, ¿qué podemos hacer? Estos 3 años que ya nos falta, ¿qué podemos hacer? Y el 2 de agosto vamos al resguardo de Huila, en el departamento del Cauca, que queda al pie del Nevado del Huila, y les entregamos el informe con la gente que hemos trabajado. De manera que el acuerdo fue una agenda de trabajo responsable que haremos en Bogotá, y de esa manera se levantó el bloqueo. Ministro, algunas personas se quejaron de que al final duró 2 días el bloqueo. ¿No hubiera sido posible haber anticipado la visita y haber logrado levantar el bloqueo, lo cual es una buena noticia, un poco antes? No, claro, y es lo que estamos intentando, Ricardo. Mire, mientras nosotros estábamos en la Panamericana, tuvimos información del intento de un bloqueo este fin de semana en Lobo Guerrero, la vía que conecta a Buenaventura, y allá estaba el Ministerio del Interior previendo este tipo de acciones y levantó un acta para que no se hiciera el bloqueo este fin de semana, de trabajo conjunto entre el ministerio. Al mismo tiempo estaba otra comisión del Ministerio del Interior en La Guajira atendiendo otra protesta ciudadana. Se levantó un bloqueo a la vía férrea que saca el ferrocarril de la mina y lo lleva a Puerto Bolívar, y la entrada a Puerto Bolívar por donde se exporta el carbón. Al mismo tiempo estaba el señor ministro de Transporte levantando el bloqueo de la Lizama. Y el mensaje, Ricardo, y mil gracias por esa pregunta, que le queremos dar a las comunidades: hombre, no necesitan bloquear. El daño que le hacen a las comunidades es terrible. En el marco de lo que pasó en el Cauca, yo le decía con mucha honestidad y frente a toda la comunidad y frente a los periodistas, les decía que ustedes no se han dado cuenta de la cantidad de campesinos lecheros que pueden quebrar por un bloqueo de esto. Dejan vender 4 semanas su leche y quedan vendiendo la vaquita para poder comer. Esto es una afectación a la economía de la zona. De hecho,
Ricardo, mire el elemento de que estaba pasando. Había una vía alterna donde pasaban vehículos pues no pesados, que es la que comunica a Suárez con Morales y Piendamó, y los campesinos la bloquearon en protesta al bloqueo de la Panamericana. También con ellos hablamos y les dijimos, hombre, no nos bloqueen, que vamos a levantar el otro bloqueo. Y ellos un contrabloqueo. Sí, medio contradictorio. Sí, un contrabloqueo. No, se presentó, Ricardo, el contrabloqueo, y además había ya algunas manifestaciones en la ciudad de Popayán, pues que no queremos. Nosotros no queremos que las comunidades se enfrenten con las comunidades. Actuamos muy rápido. A los campesinos con los que también me reuní, les dije, no, venga, levánteme en este bloqueo, que yo me voy a hablar para levantar el otro bloqueo, y con mucha sensatez lo hicieron de inmediato. Yo creo que cuando uno llega, habla con honestidad con la gente, no llega con locuras, se pueden arreglar los problemas. Pero claro, lo ideal y el mensaje que queremos dar es, si creen que tienen que hablar con el gobierno, no hay necesidad de bloquear la vía. Hablen con su alcalde, su gobernador, ellos se conectarán con el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos el Viceministerio de Diálogo Social, se hace presencia, vemos qué entidades tienen que reunirse con la gente para hablar, para tratar de resolver. Lo que nosotros encontramos, Ricardo, es que muchos de estos bloqueos nacen de incumplimientos de otros compromisos, pero incumplimientos de compromisos de hace 4, 6, 10, 12, 15, 20 años. Entonces, lo que intentamos nosotros es armar equipos para ponernos al día con la palabra del gobierno, porque independientemente de que los compromisos no los haya hecho este gobierno, el gobierno es uno solo y uno tiene que responder, y si el gobierno se comprometió, pues hay que ver cómo uno saca adelante esos compromisos. Ministro, le cambio de tema. Estamos muy compungidos, todos, por supuesto el gobierno también, con el asesinato vil, cruel, cobarde de la patrullera Paula Cristina Ortega en Neiva, a manos de integrantes de las disidencias de las FARC, de lo que se autodenomina Estado Mayor Central. Y hemos conocido lo que se conoce técnicamente como un radiograma, en donde la policía alerta de que podría existir un plan pistola al peor estilo de los mafiosos de otros tiempos, pagando 4 millones de pesos, Iván Mordisco, por cada policía asesinado. ¿El gobierno tiene información en ese sentido? Entiendo que la policía está verificando la información. No podemos afirmar categóricamente que eso sea así, pero tampoco podemos descartarlo. Ayer, con el señor general Rojas, estábamos en el Cauca. Él me comentó un poco la situación que se estaba viendo. Primero, miserable lo que hacen con la vida de una mujer joven, llena de alegría, llena de expectativa, esperanza. Sé que esto no le devolverá la vida, pero entiendo que los sicarios, a través de un plan candado, fueron rápidamente capturados. Deberán responder y pagar por esa acción miserable que no solo el gobierno, sino toda la sociedad colombiana rechaza. También, pues, tenemos una política de paz, pero la política de paz no significa que vamos a abandonar nuestras obligaciones como seguridad. Y hablamos de una inversión importante que aspira a ser la policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para mejorar ayudas técnicas que nos den más seguridad en las regiones de Colombia, en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, que tienen menos capacidad de hacer este tipo de inversiones. Las ciudades grandes, pues con sus recursos propios sí lo pueden hacer. De manera que estamos trabajando en eso, porque esto es una combinación de mejorar nuestra capacidad de respuesta contra la delincuencia, porque ese acto que hicieron contra la patrullera en Neiva, eso no es un acto de guerra, ni de conflicto, ni político. Eso se llama un miserable crimen. Ministro, ¿cómo percibe usted el tema de la seguridad o de la inseguridad? Porque lo que ve uno es que, bueno, están los bloqueos, están los criminales en las carreteras atracando y asesinando a los camioneros, asesinan a los policías, queman buses y camiones, en fin. ¿Qué percepción tiene usted de lo que está pasando con la seguridad o con la inseguridad que tiene, pues, preocupados a los colombianos? Hombre, desconocer que hay en algunas zonas problemas de seguridad no solo sería necio, sino sería irrespetuoso con los colombianos. Pues la gente lo siente. Pero a ver, planteemos varias cosas, si ustedes me permiten. Primero,
tema de elecciones. No, que esto está terrible, que no va a haber elecciones, es un poco una narrativa que nos quieren plantear. Bueno, yo fui candidato muchas veces y yo recuerdo elecciones en las cuales arrancaba en mi departamento en el Cauca y en 6, 7 municipios sabía que no iba a haber elecciones porque efectivamente estaban totalmente tomadas por la guerrilla. Eso hoy no ocurre. Sí, claro, hay dificultades. Cuando hicimos las inscripciones de cédula, el día que abrimos las mesas de inscripciones, en solo menos del 0,5% de las mesas hubo dificultades para abrirla. Básicamente ese porcentaje se presentó en el Chocó, especialmente en el municipio de Sipí, por el tema del paro armado del ELN. Bueno, pero terminó llegando la fuerza pública y terminó haciéndose inscripciones en el 100% de las mesas. O sea, estamos respondiendo y no va a ocurrir lo que ha ocurrido en otras épocas en donde se suspendan elecciones. Hay un plan democracia, hay unos militares, unos policiales, la UNP trabajando todo el plan democracia y en los próximos días incluso queremos invitar a que lo conozcan, presentárselos en la policía para que vean todo lo que estamos trabajando para que Colombia pueda tener unas elecciones tranquilas y la gente pueda hacer su campaña electoral. Campaña electoral sin sobresaltos, aunque hay inquietudes, por supuesto. Ahí está reconectando la llamada, es el ministro del Interior, el ministro de la Política, Luis Fernando Velasco. ¿Lo recupere, ministro? ¿Está en línea? 8:15, reconectando. ¿Hay o no hay enfrentamiento? Aló. Es que se nos perdieron 20 segundos de llamada porque estaba reconectando la comunicación. ¿Ahí? Sí, ahí lo escucho bien. Bueno, decía que en estas protestas sociales miren una diferencia gigantesca. En casi ninguna, tal vez con la diferencia de los pozos, que ocurrió un hecho que todos rechazamos, y en el Bajo Cauca, se han resuelto muy rápidamente y sin necesidad de que haya heridos y que haya enfrentamientos policía, sociedad civil. Lo del Cauca es un mensaje muy grande, menos de 40 horas lo que antes se resolvía en mes y medio y sin necesidad de actuación de fuerza pública. Entonces ahí también hay unos avances. Claro, la gente sale, habla, porque siente que la respuesta no va a ser gases y enfrentamientos, sino conversación. Y ahora por eso le estamos diciendo, hombre, no salgan a bloquear porque dañan a la otra gente. Vengan y hablemos directamente. Tema seguridad urbana y en algunas zonas rurales. ¿Tenemos problemas? Sí, claro, hay problemas en algunas zonas. La estamos enfrentando. Por ello queremos mejorar con una inversión importante, tecnología para enfrentar esa inseguridad. Estamos trabajando con la policía, con el ejército, con la UNP, todo este tipo de acciones, y es evidente que comienzan a darse unos resultados. Cuando hay un atraco, cuando hay un asesinato, pues nosotros no nos sentimos tranquilos, no, tenemos que hacer muchísimo más. Pero si usted mira las estadísticas en muchos lugares de Colombia, ve que a pesar de que se presenta esto, la baja es leve, pero hay una baja estadística. Que haya una baja, que no sean 10 los asesinatos, sino 8, pues yo no me siento contento. Es que 8 asesinatos es una barbaridad en cualquier lugar del mundo, pero evidentemente sí estamos trabajando para enfrentar ese problema. 8:17 minutos, ministro. Quiero hacerle una última pregunta sobre política, sobre lo que está pasando hoy en el Congreso de Colombia. Es el escenario para discutir y avanzar en las reformas del presidente Petro y también de las que propongan los partidos y los congresistas. Al final es el foro de la democracia, más allá de ese nombre rimbombante. Y el gobierno, ministro, ha tenido unas derrotas en la conformación de las mesas directivas, incluso se han incumplido unos acuerdos. Yo quisiera su opinión frente a esto. Uno, es un tema que ya es superado, pero quisiera preguntarle en el contexto. Uno, el hecho de que Iván Name, que no era el candidato del gobierno, sea el presidente del Senado, pero el hecho más reciente es sin duda lo que ha pasado
con la Comisión Primera de Senado, en donde el Partido Conservador se queda con la presidencia, a pesar de que el acuerdo era que quedara en manos del Pacto Histórico, y la Comisión de Acusación, en donde, a pesar de que queda en manos del Partido Conservador, queda en cabeza de una persona que no es cercana al ala gobiernista de esa colectividad. ¿Cómo lee usted lo que está pasando hoy en el Congreso? Claro que le respondo. Primero, una clase política que representa los territorios, que representa la renovación política que está en la Cámara de Representantes, unos resultados impresionantes y muy buenos para el gobierno. Andrés Calle nos acompañó desde la primera vuelta en el proyecto Gustavo Petro presidente, y Andrés Calle ganó la elección de presidente de la Cámara por 180 votos a favor. Él incluso tuvo que enfrentar a dirigentes de su propio partido, dirigentes tradicionales con mucho peso, y él es el presidente de la Cámara. Se cumplieron absolutamente todos los acuerdos en la Cámara. La única dificultad en la Comisión Quinta, y en la Comisión Quinta de todas maneras quedó como presidente un integrante de un partido de gobierno. No voy a desconocer que en el Senado la apuesta del gobierno era que se cumplieran los acuerdos, que se respetaran las decisiones de las bancadas, y en el marco de respetar las decisiones de las bancadas, había una candidata, pero con habilidad, con inteligencia, el doctor Name, que también hace parte de un partido de gobierno, nos ganó el pulso y se lo reconocemos. El doctor Name es un hombre experimentado, tranquilo, ya se reunió con el presidente, ha entrado en contacto con el ministro del Interior, nos reuniremos en los próximos días, lo hemos hablado ya, y no creemos que sea una amenaza para la agenda legislativa. Creemos que él dará las garantías, es un hombre experimentado y es, en el fondo, su origen es un liberal socialdemócrata, pues que no va a utilizar la presidencia del Senado para evitar que se debatan los temas. Claro, le dará todas las garantías a la oposición, como debe ser en una democracia, le dará las garantías a los partidos independientes y a los partidos de gobierno. Y en la Comisión Primera del Senado, pues se usa en el Congreso que cuando se inician la legislatura se hacen unos acuerdos. Y es evidente que se incumplieron los acuerdos, porque en los acuerdos se decía que tenía que llegar un miembro del Pacto Histórico. El candidato era un hombre de excepcionales condiciones, Alexander López. No me parece justo que quieran algunas personas señalar que no lo acompañan en ese acuerdo político que hicieron todas las bancadas, porque no sea un demócrata, porque si yo he conocido un demócrata y un hombre que se presta para hablar, que se presta para debatir, que defiende con pasión sus ideas, pero también escucha al otro, ese se llama Alexander López. Llega el doctor Blanco, no creo que el doctor Blanco, también he hablado con él, vaya a llegar a dañarle la agenda de paz al gobierno. Ahí se va a debatir la agenda de paz, se va a debatir la ley estatutaria de educación. No creo que el doctor Blanco llegue a evitar que en Colombia reconozcamos la educación como un derecho fundamental, porque es algo que, independientemente de las diferencias que tengamos, creo que en eso coincidiremos, de manera que pues es la decisión autónoma del Congreso. Y lo de comisión de acusaciones, lo que hizo el gobierno y los partidos de gobierno fue mandar un mensaje de respeto a las bancadas. El propio doctor Guadí, si ustedes lo entrevistan, sabe que había un bloque muy fuerte que iba a tomar la decisión, y ese bloque, a cambio de romper acuerdos, a cambio de respetar la decisión interna que había tomado el Partido Liberal, del Partido Conservador, teniendo una mayoría muy grande, una mayoría de 13 integrantes de esa comisión, se sentaron con el doctor Guadí y le dijeron: vamos a votar por usted porque vamos a respetar la decisión que tomaron internamente en la bancada. Y esa comisión, y hemos hablado con el doctor Guadí, no es una comisión para hacerle oposición al gobierno, es una comisión que tiene unas responsabilidades gigantescas, y es indagar si se presenta el caso de alguna denuncia contra un aforado que estudia la comisión, indagar con respeto, con rigor jurídico, las acusaciones que se presenten y rendir un informe, de manera que el doctor Guadí no nos genera a nosotros intranquilidad. Hemos hablado con él, el propio presidente, si ustedes quieren tener esa información, tuvo una larga charla con el doctor Guadí antes de esta elección,
y nosotros fuimos respetuosos de la decisión que tomó internamente la bancada del Partido Conservador y somos respetuosos de la decisión que toma la comisión, que votó 18 votos a favor, 0 en contra, incluyendo los votos de los partidos de gobierno. Ahí está, y esa es una importante aclaración, ministro. Y es también importante conocer que el presidente Petro se reunió con el representante Guadín Mansur, es decir, que el gobierno estaba enterado de que esto iba a pasar. Incluso nos cuenta usted de que había un intento por desconocer los acuerdos y de quitarle al Partido Conservador esa presidencia de la Comisión de Acusación durante este periodo. Ministro, le agradezco mucho estos minutos con Blue Radio. Bueno, mil gracias a ustedes. Estás escuchando Blue Radio.